Dismiss Scarlet Mountains are a home now from me. A Madrid fuimos solas lo menos 8 o 10 veces. En el ministerio no querían que saliéramos a la avenida y entonces nos tenían como acotados. Solamente íbamos a pedir nuestros derechos y vino de policías a caballo. Fue un desastre. Yo ya me encontré con las pelotas que tiraban. Si no querías irte, te arrastraron por el suelo. Me causa una cierta estupefacción oír que hay gente por ahí diciendo que la política de reconversión destruye puestos de trabajo. Hostia, ¿qué está pasando, no? Que un gobierno democrático y un gobierno de izquierda nos está cerrando. 10 años antes de la reconversión industrial, para el puerto de Sagunto se preveía la 4ª planta siderúrgica integral. De esa noticia a llegar la crisis del petróleo y la entrada en la Unión Europea, de estar en la gloria a darte un hostiazo que te lleva a una huelga sin tregua, claro. Era mejor no tirar el dinero a la basura, sino utilizar ese dinero para negocios que tuvieran capacidad de durar en el tiempo. Hay que ver qué hubiera pasado si el 4 de febrero del 83 nos quedamos callados cuando se plantea el cierre. Aquí no hubiera venido absolutamente nada. No defendieron en absoluto el mantenimiento de la siderurgia integral nuestra. En cambio, en Asturias y en el País Vasco, los gobiernos autonómicos y los empresarios defendían la siderurgia a capa y espada. No era simplemente un problema de una industria, era un pueblo fábrica. Todo el puerto vivía en el entorno de la fábrica. Fueron las primeras luchas fuertes y declaradas, codo con las mujeres y los hombres en todo el Estado español. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Memoria de Acero, un podcast producido por la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Sagunto. Capítulo 3. El final. La huelga general de Sagunt alcanzó un éxito rotundo. Con graves disturbios se dio cerrojazo a Altos Hornos del Mediterráneo. La lucha de los saguntinos se convirtió ayer en batalla campal. Entre los años 1983 y 1984, las movilizaciones de los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo son tan frecuentes y multitudinarias que tuvieron eco en los principales medios de comunicación nacionales. Pero los trabajadores y trabajadoras no se sentían representados en las informaciones de los medios tradicionales. Así que, en junio de 1983, crearon Radio Unida. Buenas noches, amigos y amigas. Nos encontramos en los estudios centrales de Radio Unidad. Asistimos directamente al bautizo de la nueva emisora de toda la comarca de Sagunto. Radio Unidad fue la emisora comunitaria centrada en difundir noticias sobre la lucha obrera. La reconversión industrial y la pérdida de puestos de trabajo. Nos lo cuenta Pilar Crespo, de Radio Unidad. Yo creo que también desde la radio, pues también lo fomentábamos eso, ¿no? En los programas. Y la gente ponía en la radio. Éramos conscientes de que nos oían. La emisora, gestionada por voluntarios, se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad, proporcionando una plataforma de expresión y apoyo mutuo. Ana Mellado, periodista local y una de las fundadoras de Radio Unidad. Sintetizar lo que estaba pasando, lo que pasaban en las asambleas, las luchas, sintetizar las conversaciones, las negociaciones de los sindicatos con el INI y el Ministerio, y lo que el Ministerio decía,
pues ponerle el sulfa también para que la gente no se mareara. Tenemos aquí a Miguel Campoy, presidente del Comité de Empresa de Altos Hornos, que nos va a hacer una valoración del momento actual. Bueno, yo pienso que en estos momentos creo que el pueblo y los trabajadores, concretamente de nuestra fábrica, tienen asumido la nueva estrategia planteada en las sucesivas asambleas, estrategia... Los días pasan. La negociación entre sindicatos, gobierno y patronal se enquista. La tensión crece. Las movilizaciones se intensifican a finales de 1983. Se escapó un tiro, precisamente en uno de los días, que también fue uno de los hitos más delicados que tuvimos, un corte de carreteras en diciembre del 83, y se colapsó medio país. Participaban miles de personas. Pues bueno, en una de esas la policía quiere disolver, pegan un tiro, pegan una piedra y le pega a un compañero, a Manolo Tárraga, ya fallecido, en sus testículos o al lado de sus testículos. Y la gente aparece donde está la Policía Nacional. Miles de personas. Y le prenden fuego a los coches de la Policía Nacional. En el caso hubo un asedio a la comisaría, miles de personas rodeándola. Alguien de quien prendieron fuego unos coches que estaban delante de la comisaría. Entonces la comisaría me decía que está empezando a entrar humo. Y claro, yo me da mucho miedo de que aquí ocurra algo, porque alguno de mis personas se asuste y salga con la pistola, porque estamos en una mala situación. Y yo les dije, bueno, podéis aguantar, pues aguantar, que ya es tarde, eran las 8:30, 9 de la noche, y yo creo que se van a ir a cenar. Y efectivamente, al cabo de un rato, pues empezaron a retirarse y me dijeron, ya se están yendo. Pero fue quizá un momento de mayor tensión, ¿no? Pues eso, por la tarde-noche entran aquí los hombres de Harrison, que decíamos, y claro, toman el pueblo, pero estilo el viejo oeste, tirando pelotas, tirando tiros ahí, porque la gente les tiraba de todo, desde los balcones la gente tiraba de todo. Cuando vinieron los bomberos a apagar los coches, si no nos hubiéramos subido 2 sindicalistas, uno de cada sindicato, a los pescantes, no lo hubieran dejado pasar para que se quemaran. Mi suegra murió el día que los policías entraron aquí y bueno, pues estábamos velándola. Y en el momento que yo llegaba a donde está la avenida, empezaron a salir guardias civiles. De unas furgonetas con motos, pero a la vez disparando a todo lo que se meneaba por allí con pelotas. Yo me imagino que eran pelotas. Bueno, y la gente tirándoles cosas por el balcón. Yo me tuve que refugiar en una, porque es que fui a salir justo donde estaban saliendo las policías. Y nada, a mi suegra no la pudimos velar. Porque allí entraban incluso la policía. No, es que esto es un velatorio, no es que estamos aquí de cháchara. Porque aquello fue, a mí me causó una sensación que aún tengo los pelos de punta si me acuerdo, fíjate. Aquel disparo marcó un antes y un después en las movilizaciones y acabó por radicalizar tanto la acción sindical como la respuesta policial. Todavía hoy, 40 años después, hay controversia sobre quién disparó y con qué intenciones. Y el único problema así grave que hubo fue, se cortó un domingo la autopista durante muchas horas, gente que estaba en los coches llamaba a gobierno civil, que tenían niños bebés, que no podían alimentarse, que estaban allí muchas horas al sol, y sin embargo intervenir era difícil. Primero porque había pocos policías en relación con el número de manifestantes. Segundo porque no disponían de medios, digamos, disuasivos como puede haber hoy, ¿no? Entonces su única forma tradicional de actuar era con la fuerza bruta, y eso podía ser muy peligroso. No intervine, pero en aquel momento sí que hubo un policía, que nunca supo quién fue, que disparó, hizo unos disparos que afortunadamente no pusieron un daño grave, pero sí que hirieron en la pierna a un trabajador. Y bueno, pues yo no conseguí saber nunca quién fue, a pesar de que lo intenté. Se taparon unos a otros, hicimos inspecciones de armas, el arma que había no apareció. Es decir, estábamos entre una policía que no estaba, digamos, adaptada a la nueva situación democrática y unos manifestantes que iban mucho más allá de lo que quizá hoy pudiéramos aceptar, ¿no? Como para cortar unas cuantas horas una autopista o, digamos, asediar a un presidente de la Generalitat, ¿no? José Soriano, Policía Nacional en Sagunto durante la reconversión. Y al comisario le dijeron, es que le han pegado un tiro a un trabajador. Le hicieron los mandos, todos los que estaban fuera de patrullas por ahí,
Pararon a todos y los jefes fueron revisando pistolas a ver la que olía a pólvora y cogiendo tal para ver quién había disparado. Hasta que un motorista dije, he sido yo. Pero yo no he disparado a nadie. La mala suerte que tuvo ese muchacho y el hombre que le atravesó la bala en la ingle. El hombre, es que ahí está en ese momento. Dos motos de avanzadilla para, digamos, de información. Los acorralan en la autopista porque cortaron la autopista. Los ven los manifestantes y van cara a ellos. Claro, los chavales se acobardaron y uno de ellos sacó la pistola. Por favor, no ve, ¡pam! Y pegó un tiro. Para la suerte de que pegó en el puente. Cemento. Cae al suelo, vuelve a rebotar y le dio. La gente no lo sabe. La gente ve que un policía ha disparado y un tío cae al suelo. Eso está clarísimo. Pero es duro, es duro. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 eskatu. Pasan las semanas, los meses, pero la postura del gobierno no se mueve ni un ápice. Joan Lerma, presidente de la Generalitat en 1984. El recién elegido gobierno del Partido Socialista, con 202 diputados, se sentía con fuerzas para abordarlo todo y pensaba que debía de abordarlo cuanto antes porque la situación era ya muy insostenible. Claro, ellos no contaron con que quien iba a sufrir directamente la situación eran, desde luego, primero los trabajadores de Sagunto y, segundo, políticamente, no el gobierno de Madrid, que estaba muy lejano, sino el gobierno recién constituido también de la Generalidad Valenciana y el gobierno local, ¿no? Y yo creo que no lo contaron porque se les escapó que sí, que es verdad que hay que abordar estos temas cuanto antes en la legislatura, pero no parece que el momento político sea el mejor cuando estás en una situación de convocar elecciones autonómicas y locales en el mayo siguiente, ¿no? Entonces creo que más que estamos en un momento en que el gobierno todavía es provisional desde el punto de vista autonómico y que va a celebrar unas elecciones dentro de 2 meses. Yo creo que hubo algunos excesos de parte del gobierno por no haber previsto esa situación y hubo también algunos excesos de parte de los sindicatos en sentido de responsabilizar directamente a un gobierno como el autonómico que no tenía ninguna capacidad de actuación. Los trabajadores ocupan el Alto Horno, resisten, mantienen la empresa funcionando al ralentí como medida de presión contra las órdenes de la autoridad. Por otro lado, en el gobierno yo me encontraba entre 2 posiciones. Yo era el representante de todo el gobierno de España. El Ministerio de Industria me decía que tenía que intervenir, entrar en el Alto Horno y parar un Alto Horno que seguía encendido contra las órdenes, digamos, de quien tenía el mando de la industria y, por lo tanto, que debían de ser obedecidas, ¿no? Que había una rebelión, digamos, en ese sentido. Y me decían que interviniera y que entrara allí por la fuerza para parar aquello. Yo sabía que aquello no era posible sin un problema muy grande, porque los trabajadores conocían muy bien la fábrica, eran muchos, y las fuerzas de orden público no eran ni muy numerosas ni muy preparadas, ¿no? Entonces ahí tuve un gran apoyo del otro lado, del Ministerio del Interior. El ministro Barrionuevo siempre escuchó mi opinión y siempre paró, digamos, la presión en ese sentido para intervenir por la fuerza, ¿no? Al final, pues aquello se acabó, pero lo viví con mucha dureza, con mucha dificultad, ¿no? Por otro lado, incluso llegó a plantear, por parte del Ministerio de Industria, se me llegó a plantear una intervención de los GEOs que por la noche entraran, cortaran la valla, entraran, digamos, de una manera
clandestina, por así decir, y cortaran la electricidad y llevaran a apagar el alto horno. También me opuse rotundamente porque aquello podía haber sido pues, un problema de enfrentamiento directo muy violento y con consecuencias completamente imprevisibles, ¿no? Es una estrategia de presión más. Mientras las negociaciones avanzan, la tensión va en aumento. El desgaste empieza a pasar factura. En la mesa de negociación, finalmente, se llega a un acuerdo. Los sindicatos aceptan el cierre, pero con unas condiciones especiales. Hombre, se consiguió una cierta... hubo, diríamos, un cierto movimiento para paliar lo que había pasado, ¿no? Y se montaron algunas empresas, siempre menos de lo que habían prometido. Siempre menos de lo que habían prometido, pero, bueno, algo se consiguió, pero tampoco fue nada realmente que compensatorio. Jubilaciones anticipadas, compensaciones e indemnizaciones para los trabajadores, un plan de empleo para la comarca y promesas de inversión. Los sindicatos aceptan y el acuerdo se lleva a votación. Las condiciones socioeconómicas del personal que se jubiló fueron dignas, aunque hubo que pleitearlas y llegaron incluso al Tribunal Constitucional, pero en definitiva, aunque no conseguimos, como decía, el objetivo final, que era que se mantuviera la fábrica, sí que al final quedó claro, y eso debe pasar a los anales de la historia y debe servir de ejemplo. La unidad obrera, sindical y con el pueblo, al final, y con la ciudadanía, da resultados, y aquí lo dio. No lo que esperábamos, efectivamente, pero los dio, y eso hay que ponerlo en valor. El 10 de marzo de 1984, los trabajadores aceptan en referéndum las condiciones del cierre por mayoría. Según la prensa de la época, se había negociado lo menos malo para los empleados. Altos Hornos del Mediterráneo empleaba a 4.100 obreros fijos y 700 eventuales, más de 6.000 de manera indirecta. Una atmósfera de tristeza inundó Puerto de Sagunto. El 4 de octubre de 1984 sonó, por última vez, la sirena que había marcado durante casi un siglo la vida de toda una ciudad. Memoria de Acero es un podcast documental realizado por Sergi Pitarch, Provi Morillas, Natalia de Ancos, Xavi Magro, Elena Morales y Pedro Montesinos. En este capítulo han intervenido José María Barquero, Gabriel Morillas, Joan Lerma, Pilar Crespo y Ana Mellado. Con música interpretada por Josep Pérez Onanúa. No viven solo en